tener la carrera de filosofía, ¿no? Bueno, habría que decir que con la filosofía, igual que con cualquier ciencia social o las humanidades, no hay una definición de regla, no hay una definición incluso en la que se pueda establecer consenso, sino que de acuerdo a la perspectiva de cada filósofo, y eso desde la antigüedad, como espero hayan podido leer en su guía, si no de todos modos eso lo estaremos viendo ahora, la filosofía ha tenido múltiples definiciones. Entonces, quererla definir como uno puede definir quizá a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, es complicado. Sin embargo, en lo que creemos los que hemos estudiado filosofía es que sí se puede establecer un consenso con respecto a qué trabaja la filosofía, ¿no? La filosofía trabaja con conceptos. Eh, Porque la definición etimológica, que sería filos y sofía, que sería amor a la sabiduría, pues en realidad a nuestro contexto ya me parece que es un poco vaga. Sin embargo, si lo pensamos en términos de conceptos, creo que se puede aterrizar un poco más. Piensen en los conceptos como una especie de anteojos, de lentes, que todos nos ponemos. Es decir, nosotros nos aproximamos a la realidad, a nuestras relaciones sociales, a nuestra manera de concebir la política, el arte, la misma ciencia, nuestras propias experiencias personales, desde una visión, ¿no? Que está tejida por distintos conceptos. ¿Qué es lo que yo entiendo por ser humano? ¿Qué es lo que yo entiendo por Estado? ¿Qué es lo que yo entiendo por amor? ¿Qué es lo que yo entiendo eh, por empatía? ¿Qué es lo que yo entiendo por conocimiento? ¿Qué es lo que yo entiendo por historia? Etcétera. Entonces, todos esos conceptos que nosotros utilizamos para ver el mundo y comprendernos a nosotros mismos son la materia prima de la filosofía. Por eso, de alguna manera, la filosofía podemos decir que es una disciplina metiche, ¿no? Siempre está metiéndose en todas las demás disciplinas, porque como todas las demás disciplinas trabajan con conceptos, la filosofía, desde mi perspectiva, siempre tiene algo que decir. Ahora, tampoco esto quiere decir que la filosofía es la mega ultra de todas las disciplinas, para nada, ¿no? De hecho, la filosofía también se alimenta de los aportes que han hecho otras disciplinas, principalmente en el siglo XX, de las que corresponden a las que se imparten en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero sí podemos decir que es medular, creo yo, en, en la comprensión del mundo, pero también en la comprensión de las humanidades y ciencias sociales. Además de que, visto desde una perspectiva histórica, no resulta errado decir que la filosofía fue la primera forma de aproximarse al mundo y a partir de ella se desarrollarían las demás disciplinas, ¿no? Un ejemplo muy concreto es que cuando nosotros nos aproximamos al siglo XVI, siglo XVII, en realidad, cuando hablamos de Newton, de Galileo, pues ya en nuestra visión moderna creemos que ellos lo que hacían era astronomía o física, ¿no? Pero en realidad lo que ellos en sus propios textos hacían, y ellos así se comprendían, eran como filósofos de la naturaleza, no como científicos modernos, eh, con, digamos, un conocimiento ya compartimentado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la filosofía, podríamos decir? Pues me parece para plantear preguntas. Eh, no hay respuestas eternas en la filosofía, pero me parece que muchas de las preguntas hasta el día de hoy siguen siendo muy vigentes. Eh, Incluso uno puede encontrarse al día de hoy textos, por ejemplo, de filósofos franceses contemporáneos que todavía toman la República de Platón, o sea, más de 2000 años de antigüedad, y siguen recuperando nociones de Platón, ¿no? O de Aristóteles, en general de cualquier pensador, ¿no? Creo yo que es por las preguntas que se plantea, porque son preguntas que involucran cuestiones de cómo nos comprendemos y cómo comprendemos nuestro entorno.
Entonces, teniendo esto claro, vemos que la filosofía es muy importante en las disciplinas, porque si las disciplinas son, digamos, ya estos lentes más especializados con los cuales nos vamos a aproximar a comprender un fenómeno social, ya sea visto desde una perspectiva histórica, visto desde una perspectiva arqueológica, visto desde una perspectiva antropológica o lingüística, como les decía, se está trabajando con conceptos y entonces hay que, digamos, afilar o afinar esos conceptos, ¿no? Y para eso sirve la filosofía. De hecho, si ustedes cuando entren empiezan a observar desde los primeros semestres, van a ver cómo sus propias disciplinas están en constante diálogo con filósofos, ¿no? O con pensadores que estuvieron relacionados con la filosofía, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de la antropología, pues hay una escuela evolucionista, ¿no? Que surge en el siglo XIX, finales del XVIII, y esa escuela evolucionista, pues abreva de un concepto de la evolución, ¿no? Que es de Charles Darwin, y Darwin pues, era alguien que estaba sumergido, sí, en las discusiones que competen a su ámbito, en este caso la biología, pero como les decía, todavía no había esta división de las disciplinas, ¿no? Entonces, también él conocía de filosofía, o en el caso ya más contemporáneo del siglo XX, igual uno encuentra que los lingüistas estuvieron en diálogo con filósofos, ¿no? Con distintas corrientes filosóficas marxistas, corrientes estructuralistas, que esos venían de la antropología y que a su vez iban a aportar también a la filosofía, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la comprensión de la filosofía. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario. ¿Todo bien? No, no, ninguna. Vale. Entonces pasamos al origen de la filosofía. Bueno, aquí y en la guía es lo que se establece, y bueno, en realidad no solo en la guía, sino que en todas las historias de la filosofía, bueno, no en todas, ya últimamente no, pero en las tradicionales, se suele decir que el pensamiento filosófico surgió en Occidente y específicamente en las sociedades griegas. Aquí yo nada más les introduzco un elemento para complejizar un poco la cuestión. Hay varios historiadores de la filosofía, e historiadores ya propiamente, que consideran que esto es un error, ¿no? Que más bien habría que pensar en distintas formas de hacer filosofía que surgieron en distintas civilizaciones, ¿no? En realidad el relato que tenemos de que la filosofía surge en Grecia es un relato del siglo XIX, específicamente los románticos alemanes. Ellos fueron los que le dieron el peso a los griegos en el surgimiento de la filosofía, pero si uno revisa los textos de Aristóteles o de Platón, incluso ellos mismos reconocían que su saber provenía en gran medida de los egipcios, por ejemplo. Hay gente que ha rastreado que hay influencias fenicias en los griegos, pero podríamos decir que también pueblos que no estuvieron directamente relacionados con los griegos tenían desde mi entender, su propio pensamiento filosófico, ¿no? Esta manera de plantear preguntas creo que es algo intrínseco al ser humano y por tanto todas las civilizaciones lo llevaron, ¿no? En Mesoamérica, en la zona de los Andes, los incas, Mesopotamia, los judíos, es decir, si uno eh, platica con un judío el día de hoy, pues uno se da cuenta que muchas de las interrogantes que se plantea frente al mundo encuentra respuesta en la Biblia hebrea, ¿no? O el Antiguo Testamento para las sociedades occidentales. Entonces, creo que una perspectiva acorde con la de la ENA sería decir que las civilizaciones han tenido filosofía, se han planteado preguntas, pero, digamos, siguiendo el canon filosófico y específicamente lo que dice su guía, que es de lo que va a venir el examen,
pues vamos a centrarnos en la filosofía de la antigüedad clásica, en este caso de los griegos. Los griegos, igual que las demás culturas, empezaron dando explicaciones de carácter mitológico, del surgimiento del mundo, pero incluso del surgimiento de cosas muy cotidianas, ¿no? Como el amor, como eh, explicaciones sobre el destino. Entonces, a través de los mitos, los griegos trataban de dar una explicación de su mundo. Y los grandes autores de mitos, pues son Homero y Hesíodo, ¿no? Homero en el caso de la Ilíada y Odisea, y Hesíodo en el caso de la Teogonía y las tierras y los días. En el caso de Hesíodo, digamos, él es uno de los que legó un relato de de todo el panteón griego. En el caso de Homero, bueno, pues eh, creo que por cultura general más o menos estamos familiarizados con la Ilíada y la Odisea, pero lo fundamental es que a partir de esas explicaciones, que en sí mismo el mito no tiene no es una descripción de hechos concretos, sí podríamos decir, siguiendo a un filósofo francés que se llamó Paul Ricoeur, que al final el mito tiene un referente en la realidad, e incluso siguiendo a Ricoeur podemos hablar de una racionalidad mítica. Esto se los digo porque se suele a veces plantear que los mitos son como irracionales, ¿no? O que los mitos son invenciones, supersticiones. eh, y que digamos, frente a eso, lo superior sería el pensamiento científico, ¿no? Eh, o el pensamiento filosófico. A mí me parece, pues, curioso, ¿no? Porque hasta el día de hoy podemos ver que quizá tienen familiares ustedes que siguen dando explicaciones míticas a muchas cosas, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que todos nosotros en algún punto introducimos explicaciones de carácter mítico, explicaciones que no podemos, digamos, comprobar, pero sin embargo hay un componente de tratar de establecer una lógica a una serie de sucesos, ¿no? Que nos parecen desordenados. No, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema, yo escucho luego esa frase, ¿no? Será por algo, ¿no? Se dice. Bueno, pues, el será por algo, pues científicamente es incomprobable, ¿no? Pero eso le ayuda a la gente para darle una explicación a cosas cotidianas. Lo mismo sucedía con los griegos. Y justo ahí fue donde surgieron las explicaciones cosmogónicas. Eh, digamos, sin dejar la cuestión de la mitología, los filósofos van a tratar de aterrizar un poquito más las cosas, dejar un poquito de lado a los dioses, que no es que dejen de creer en ellos, sino simplemente tratar de explicar las cosas del mundo y del ser humano por sí mismas. Ese va a ser como el paso que van a dar los presocráticos entre el siglo 7 antes de Cristo o antes de nuestra era y el 400 antes de nuestra era. Y la pregunta que ellos se van a plantear es cuál es el origen de las cosas, o ellos el término que utilizan es cuál es el arge de la fisis, ¿no? ¿Cuál es el origen o el elemento estructurador de la naturaleza? Eso es lo que ellos se preguntaban. Y vemos que las respuestas que ellos van a dar son de distinto carácter. Por ejemplo, Tales de Mileto consideraba que era el agua. Y si ustedes se ponen a pensarlo, pues no es tan errado esa intuición, por decirlo de alguna manera, que tenía Tales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos desde el pensamiento moderno que estamos estructurados de agua, sabemos que necesitamos el agua para vivir, pero también las plantas, pero también muchas cosas inanimadas requieren agua para ser tal cual son, ¿no? Por ejemplo, pienso en las cuevas donde están las estalactitas. No sé si ustedes sabían que eso se forma por el constante goteo del agua, ¿no? Es decir, eh, Tales de Mileto
vio en el agua ese elemento estructurador de todas las cosas, ¿no? Claro, si pensamos también que el planeta Tierra, digo, él no conocía la totalidad del planeta Tierra, pero sí la zona que le correspondía en Grecia, pues estaba rodeado de agua, ¿no? Pero después va a llegar Anaximandro y él va a decir, no, 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 el agua no puede ser el elemento estructurador. Lo que es el estructurador, el elemento estructurador es el apeiron, él le llamaba, ¿no? Que él decía que era como una fuerza que animaba el cambio de las cosas, porque las cosas no se mantenían estáticas, entonces que había una fuerza que es la que genera los cambios. Vemos que después va a llegar eh, Anaxímenes, por ejemplo, y va a plantear el aire, ¿no? De igual manera, nosotros pues vemos que tampoco era una intuición tan equivocada, ¿no? Que ahora nosotros sabemos que se requiere el oxígeno y otros gases que están en el aire para distintos procesos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Después viene Pitágoras, que, bueno, se habla de que en realidad más que Pitágoras había una secta pitagórica, ¿no? Que era un grupo de personas que hablaban de que el elemento estructurador de las cosas eran los números. Y si se ponen a pensarlo, pues tampoco es una intuición tan equivocada. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que podemos dar explicaciones de muchos fenómenos a través de números, ¿no? Incluso de fenómenos sociales a través de, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Que claro, no es un método exacto, sino es de probabilidad y aproximativo, pero sí hay una explicación con base en números, ¿no? Y después llegan dos filósofos que van a ser, a mi entender, los más influyentes en la ulterior historia de la filosofía, ¿no? Que son Heráclito y Parménides. Heráclito, porque él va a ser el pensador que va a insistir muchísimo en la cuestión del movimiento. Y él, bueno, se le atribuye una frase, ¿no? De que nadie se sumerge en el mismo río dos veces. A ver si alguien puede entender eh, esta cuestión del movimiento, ¿por qué Heráclito decía que nadie se puede sumergir en un río dos veces? ¿Ustedes qué dirían? ¿Quién Creo quiere que contestar? habla como de la experiencia, ¿no? Bueno, yo Ajá, lo, ¿por qué? pues es como que tú ya viviste algo, o sea, y obviamente ya sabes qué va a pasar. No sé si no le soplas a tu café antes de probarlo, pues te vas a quemar. Ya la siguiente vez le vas a soplar o le vas a tomar con cuidado, ¿no? Pienso Ok, yo que es. ok, ¿alguien más que también quiera agregar algo? Que la realidad es siempre en cambio, entonces no se puede repetir la misma realidad. Ok. Sí, pues tienen ambos razón. eh, Porque justo, bueno, tomando el ejemplo del café, ¿no? Te quemas con el café, pero hay, digamos, no permanece eso inmutable, ¿no? Tú sabes, o bueno, se esperaría que entendieras que debes de soplarle la próxima vez, ¿no? Si no te vas a quemar. Y recuperando lo otro que decía de que todo está en movimiento, pues el agua está fluyendo todo el tiempo, ¿no? Por eso es el ejemplo del río, ahí todo fluye. Entonces, digamos, te metes al río, pues esa cantidad de río que pasó 10 segundos antes no es la misma que viene después, ¿no? Porque sigue el, el flujo del río. Y por eso Heráclito va a ser muy importante, no tanto en el resto de la antigüedad y en el resto de la Edad Media, pero sí en el pensamiento moderno, ¿no? Si pudieron leer su guía, ya en la última unidad se habla de un tal Hegel, ¿no? Y el pensamiento dialéctico, que en su momento veremos con un poquito más de calma, pero él recuperaba mucho de este planteamiento de Heráclito, de que todo está en movimiento. Y por eso él hablaba del fuego, ¿no?
¿Por qué? Porque el fuego, si ustedes han tenido la oportunidad de ver una fogata, pues nunca está estático el fuego, ¿no? Se está moviendo mucho. Y reacciona, ¿no? También si uno le agrega más madera, leña, el fuego está en constante movimiento. Y por último está Parménides. Parménides es uno de los filósofos más importantes de la antigüedad porque él legó al pensamiento occidental esta idea del ser único, inmutable y eterno como fundamento de todas las cosas. ¿Ustedes como a qué tipo de idea les suena hablar de un ser único, inmutable y eterno? ¿Como a Dios? Exacto, ¿no? Justo la idea que se tiene ahora en la cristiandad acerca de un ser único, inmutable y eterno es una idea griega, no es una idea judía. Y vamos a ir viendo cómo esta idea va a permanecer. Hay un famoso poema de Parménides donde él habla que el ser es uno, inmutable y eterno. Se supone que de hecho es un poema escrito en un tono mítico. Hace rato que les hablaba de que esas explicaciones no se dejaron por completo. Y ahí en ese poema lo que se establece es un poco, bueno, si decimos que todas las cosas cambian, digamos pensando un poco en Heráclito, entonces nada permanecería igual. O sea, no habría nada que sostuviera la realidad y todo estaría cambiando y no habría una forma de entendernos, una forma de tomar las cosas porque nada las sostiene, ¿no? Todo sería como muy etéreo, esa sería un poco la idea. Entonces vemos que Parménides dice, no puede ser, tiene que haber algo que sostenga la realidad. Que si todo lo demás es contingente, eso no cambie. Esa es la idea que va a tener Parménides. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok. Bueno, pasamos ahora a otros bueno, a otra escuela de pensamiento que digamos se da en paralelo, y ahorita van a ver por qué es importante, porque los sofistas van a ser una escuela, digamos, de filosofía que va a surgir en Grecia, sobre todo en Atenas, y que ellos van a estar dando conferencias públicas y cobrando por dar esas clases. Ellos se van a asumir como sabios. Pero además el rasgo que ellos van a estar teniendo es que ellos trataban de relativizar mucho las cosas. Se va a hablar, por ejemplo, en el caso de Protágoras, que él hablaba de que el hombre es la medida de todas las cosas. Si se ponen a pensarlo un poco, ese pensamiento luego en la actualidad pareciera que se sigue reproduciendo, ¿no? El decir, bueno, todo es relativo. ¿Por qué? Porque pues yo tengo mi manera de ver las cosas y la otra persona puede ser que esté dando argumentos muy sólidos, pero dice, no, tú lo ves así, pero yo creo que las cosas son de otra manera, ¿no? Supone, digamos, sí, una idea de relativismo, pero además también de empezar a minar la cuestión de los dioses, ¿no? Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces los dioses pasan a un segundo término. Y justamente si pasan a un segundo término lo que tiene que ver con el alma, con los dioses, lo que se va a empezar a privilegiar en el caso de los sofistas son los sentidos. Y vemos que esa va a ser la discusión que va a tener un personaje como Sócrates en la antigüedad con los sofistas. ¿Qué me pueden decir de Sócrates? Leyeron su guía y la guía habla un poco de él, pero si tienen más elementos me gustaría escucharlos. Pues, bueno, he escuchado muchas cosas de él, pero lo que menciona en la guía y lo más destacado
bueno, lo que puedo rescatar, que es como más importante para mí, es que él, pues creó la mayéutica, que en alguna clase de filosofía que tuve en la prepa me dijeron que es como ahorita la forma de enseñar de algunos maestros, ¿no? Que se basa en este método de estar cuestionando y cuestionando hasta que cada uno llegue a su verdad. Y, y también que pues a este señor lo condenaron a muerte para tomar veneno y y ya. Ok, sí, muy bien. ¿Alguien más? También habló de lo que, bueno, su tema principal dice que es el racionalismo, creo, que es por medio de la razón, ¿no? Habló de que el hombre tiene, bueno, como dijo mi compañera, habló de la mayéutica, que es, habló por medio de la razón y que con base a la razón, cada quien tiene su propia verdad. Su tema principal fue el racionalismo. Ok. Bien, sí, más o menos lo que están diciendo es verdad. Hacemos ahorita unas precisiones. Sócrates es probablemente, después de Jesús, el personaje de la antigüedad más reconocido, ¿no? O bueno, en términos cronológicos antes de Jesús, ¿no? Es decir, Sócrates ha sido decisivo en términos culturales, históricos y filosóficos. Y tiene que ver con varias cosas. La primera es que de Sócrates no tenemos ningún texto. Sócrates no legó ningún texto a la posteridad. Todo lo que conocemos de Sócrates es a través de Platón. Platón fue su alumno más destacado, y él fue el que escribió a Sócrates. Y esto es importante porque en todos los diálogos de Platón, Sócrates es un personaje recurrente, protagonista, pero justo la estructura de los textos de Platón es una manera de diálogos, plantea como situaciones hipotéticas o reales, no lo sabemos, donde Sócrates hablaba con alguien, le hacía preguntas, y como comentaba la compañera Dacia, creo que fue quien habló, lo hacía a través de preguntas, y entonces él hacía que la gente fuera llegando como que a su propia verdad. Pero eso supone una complejidad porque entonces no podemos establecer una línea tan clara de cuál es el Sócrates, digamos, en términos de ficción de Platón, y cuál era el Sócrates real, ¿no? Es decir, están entremezclados. Pero además también es importante porque él va a situar su reflexión en torno a la cuestión ética. Recordemos, habíamos visto que en el caso de los presocráticos, ellos daban explicaciones cosmogónicas. ¿Cuál es el origen de las cosas? Esa era la pregunta de los presocráticos. Pero Sócrates ya no va a estar planteando ese tipo de preguntas. A Sócrates lo que le va a interesar es el comportamiento de las personas. O sea, digamos, va a situar todas esas reflexiones cosmogónicas a un plano antropológico. Eso es lo que hace Sócrates, por lo cual es muy importante. Pero además eso hay que entenderlo en el contexto de la guerra del Peloponeso. Acuérdense, si no lo tienen ubicado, digamos, apelo aquí a una película de carácter popular, pero tenemos las películas de 300, ¿no? Ahí vemos cómo está en guerra Esparta y Atenas, ¿no? Y después llega la invasión persa, ¿no? Pero la cuestión de Atenas, se forman dos bandos, el de Atenas y el de Esparta, y empiezan a pelear,
Pero entonces esta situación va a generar en los griegos y específicamente en los atenienses, de donde era Sócrates, por un lado la pregunta de, bueno, parece que todos los griegos no somos lo mismo, porque ellos se presentaban ante otros pueblos como el non plus ultra, y además que eran uno solo, ¿no? Se le llamaba la Hélade, ¿no? Pues en realidad están en pleito ellos, pero además Atenas pierde la guerra. Entonces eso genera que se empiecen a cuestionar, bueno, ¿por qué perdimos? Si éramos los mejores, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no tuvimos el favor de los dioses? ¿En qué nos metimos? Ese es un poco el contexto a grandes rasgos de las preguntas de Sócrates. Entonces, claro, él va a tener un conflicto con los sofistas, con estos que hablábamos hace rato, porque si los sofistas están poniendo en cuestión todo y están relativizando, para Sócrates a lo que están llevando es a la perdición, una perdición que se manifiesta en que Atenas pierde ante Esparta, ¿no? Entonces, Sócrates va a ir a contrapelo de estos sofistas, en muchos diálogos lo encontramos discutiendo con ellos, pero justo lo que a Sócrates le interesaba era plantear preguntas a través de esto que se le llama el método mayéutico. Sócrates consideraba que todas las personas, digamos, al nacer, tienen un alma, pero se le ha sido borrada de la memoria, por decirlo de alguna manera, los contenidos de su alma. Entonces, de lo que se trata es de hacer que la persona vaya recordando aquello que tenía en el otro mundo. Ahorita vamos a especificar un poco más eso con Platón, que recordaban esas ideas que ya tenían, pero que al momento de nacer se les perdió. Entonces, por eso el método socrático era de preguntar, hacer que la propia persona llegara a ese conocimiento que ya tenía, pero que al entrar al plano terrenal perdió. Y por eso cuando uno lee los diálogos de Platón, que yo les recomiendo, quizá por curiosidad, revisar alguno, por ejemplo, el de la Apología, que es justo donde se narra que su muerte. Uno le parece Sócrates un tipo simpático, sí, pero a veces también ya como medio molesto, ¿no? Porque es bien preguntón y ya se ve que hasta sus propios, con los que dialoga, empieza a fastidiar, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, también creo que pueden tener cierta razón en fastidiarse porque era bien preguntón, bien molón. Pero justo por estar preguntando, se le va a acusar de impiedad. De hecho, ahí, digamos, impiedad tenía una acepción de ateísmo, ¿no? Se le empieza a acusar de que está poniendo en duda a los dioses y de corromper a la juventud, eso es lo que lo acusan en el diálogo de la Apología. Pero en realidad Sócrates no hacía eso, sino más bien trataba de generar preguntas en la gente, pero bueno, como hasta el día de hoy podemos pensarlo, siempre el estar cuestionando cosas pues empieza a remover cimientos, ¿no? De todo tipo, en términos científicos, en términos políticos, en términos religiosos, ¿no? No por nada en este tipo de áreas, en la religión, en la ciencia o en la política, a veces las preguntas que más calan hondo, pues no son bien recibidas, ¿no? Y bueno, Sócrates por eso fue mal visto. Aquí tenemos un retrato de cómo era Sócrates. Y bueno, llegamos a su más destacado alumno, que es Platón, ¿no? Como les decía, es difícil establecer una línea divisoria entre qué es de Platón y qué es de Sócrates, pero digamos el consenso de los eruditos en la obra platónica dicen que justo los diálogos donde se habla más de cuestiones éticas serían los que corresponderían a Sócrates y que Platón retoma y los plasma en sus diálogos. Y después habría otras etapas de Platón en su obra que ya empezaría a tematizar distintos
distintas cuestiones, ¿no? Como las cuestiones del arte, como las cuestiones del lenguaje. Hay un diálogo que habla del lenguaje, ¿no? Para los que les interesa la lingüística, está el Cratilo. La cuestión de la política, ¿no? Que está la república, están las leyes. La cuestión del amor, por ejemplo, en el banquete, ahí Platón da una explicación, pero además de una explicación en términos míticos, lo que les comentaba, ¿no? El mito sigue presente, no se ha ido. Forma parte de estas explicaciones, sí más racionales, por decirlo de alguna manera, pero sin dejar la cuestión mítica. Bueno, Platón nació en el 427, muere en el 347 antes de Cristo, y provenía de una familia aristocrática. Esto es importante porque recordemos que en la antigüedad pues la gente no tenía acceso al conocimiento como ahora, ¿no? Incluso ahora sigue habiendo dificultades para que la gente, por ejemplo, pueda acceder al internet, pero en aquella época pues eran más. Entonces, justo a través de viajes era que la gente podía intercambiar conocimiento con gente que venía de otra parte, ¿no? Y Platón, entonces, lo que va a establecer es que existen dos planos, ¿no? Él le llama el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible, pues, corresponde al plano del cuerpo, de los sentidos, de las cosas que vemos con nuestros sentidos o sentimos con nuestros sentidos. Y está un plano, digamos, que sería el plano más real, que es el mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque Platón va a decir que todo lo que existe en el mundo sensible es un reflejo, un mal reflejo de todo lo que está en el mundo de las ideas. Entonces les pongo un ejemplo. Piensen en una silla. Todos se imaginan distintas imágenes de silla. Lo que va a decir Platón es, claro, es que hay distintas formas de silla en el mundo sensible porque la idea de silla es solo única, pero ninguna puede alcanzar a hacerle justicia o a calcar perfectamente a esa idea de silla que está en el mundo de las ideas, o topus uranus, también le llamaba Platón, ¿no? En griego. Pasemos a otro ejemplo más concreto, el del cuerpo y el alma. El cuerpo corresponde al mundo sensible, el alma corresponde al mundo de las ideas. Entonces, para Platón, el cuerpo nos impide que el alma, digamos, esté en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque el alma solo puede estar en su máximo esplendor en el mundo de las ideas. Pero el alma estuvo en el mundo de las ideas antes de que naciéramos. Acuérdense esto que les decía de Sócrates, de que el método mayéutico era recordar las ideas que teníamos antes de nacer. Iba a estar el alma después de morir, ¿no? Pero entonces el cuerpo nos limita, nos constriñe a este mundo sensible. Y entonces, para Platón, el conocimiento real no va a ser el conocimiento que provenga de los sentidos, porque los sentidos engañan. El conocimiento real es aquel que proviene de la razón. Pero aquí la razón forma parte del alma. Y el alma forma parte del mundo de las ideas. Entonces, a través del alma, usando nuestra razón, accedemos a la idea de las cosas que están en el mundo sensible. Y por eso, en parte, como les decía, para Sócrates, pero también para Platón, aprender es recordar. Eso justo lo dice en el Fedón o en el Fedro. Siempre me confundo entre los dos diálogos. Si mal no recuerdo, en el Fedón. Aprender es recordar. ¿Por qué? Porque cuando el alma estaba antes, o bueno, cuando el alma todavía no ingresaba en el cuerpo, estaba en el mundo de las ideas. Ahí tenía contacto directo con las ideas. Solo es cuestión de que se recuerde a través del conocimiento. ¿Verdad?
No, Ujú. ¿me podrías salir de la clase? Es que tengo que salir de urgencia. Sí, 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 sin ningún problema. Sí, está bien, sí, gracias. Ujú. Bueno, aquí tenemos una imagen de Platón. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, No, ningún. Vale. Ah, no, aquí. Ahora pasamos a otro filósofo importante, que es Aristóteles. Eh, Aristóteles fue el discípulo de Platón. Eh, si Platón tenía su escuela, que era la academia, Aristóteles va a tener su escuela, que es la escuela del Liceo, ¿no? Pero, digamos, él va a ser como el alumno rebelde de Platón, porque él se va a oponer a esta concepción que tenía Platón de las ideas innatas, de las ideas de las cosas que están en el topus Uranus, y para Aristóteles, en realidad el conocimiento se va a obtener por los sentidos, por la cuestión sensible, ¿no? Eh, digamos, aquí hay una recuperación de la idea del cuerpo y todo lo que ello atañe, ¿no? Ya no es tan desprestigiado como en el caso de Platón. Y lo que va a decir Aristóteles es que las cosas están conformadas por dos elementos, la materia y la forma. Y piensen en una silla de madera. ¿Cuál sería la materia y cuál sería la forma? A ver, díganme. Por decir, yo me imagino una silla de madera y la materia pues sería la madera y la forma de la silla. Claro, totalmente. Esa es la idea que tiene Aristóteles. Y así lo podemos replicar con todas las cosas. Y en el caso del ser humano, es lo mismo, el cuerpo es la materia y el alma es la forma. Y no es que una sea más importante que la otra, en el caso de Aristóteles, ambas son importantes, porque de nada te sirve la materia así solita, si no, digamos, es metida en un molde, en una forma, para dar lugar, en este caso, al ser humano, ¿no? Eh, Aquí, como vemos, eh, hay una oposición a Platón. Platón era alguien que despreciaba el cuerpo, que de hecho es una idea que nosotros vamos a encontrar que se va a introducir en el cristianismo, ¿no? Sobre todo en el cristianismo ya de la época de los padres de la iglesia, es decir, del siglo II, finales del 2 y 3 en adelante, la idea del alma como lo fundamental, lo que tiene acceso a Dios y que está apresado por el cuerpo. Pero en el caso de Aristóteles está ese contraste, y esto es importante anotarlo. Aristóteles escribió sobre muchísimos temas. Él, a diferencia, digamos, de Sócrates, no se centró solo en lo ético, sino volvió a cuestiones cosmogónicas también. Escribió sobre lógica, escribió sobre la metafísica, que ahí es importante la noción que él va a establecer de causa primera, que él va a llamar el motor inmóvil. Recordemos aquí un poco esta idea que les mencionaba de Parménides. Parménides decía que algo tenía que existir que fuera el soporte de todas las cosas. Aristóteles repite esa idea. Eh, Requerimos algo que eche a andar todas las demás cosas de la realidad. Incluso, y esto no se los comenté, en Platón también está esta idea. Permítanme regresar tantito, porque esto me parece importante. En Platón está la idea de Parménides. El mundo de las ideas, si ustedes se ponen a pensarlo, es un mundo eterno. No está sujeto a la contingencia del mundo sensible. Y es inmóvil, porque justo no está sometido a contingencias. Esa idea de Platón también la tiene Aristóteles. En este punto no son tan contrarios. Ellos también creen que debe haber un soporte de todo el mundo, pero justo la manera en la que va a explicar
Aristóteles el cambio de las cosas sin tener que destruir ese primer fundamento, va a ser apelando a las nociones de acto y potencia. El ejemplo que da Aristóteles es el de un fruto. Pensemos que cuando está en semilla, está en potencia de convertirse en un árbol, ¿no? Y cuando ya está en acto es cuando ya se vuelve árbol, ¿no? Cuando ya es un árbol. Pero podríamos decir que ya en la semilla estaba en potencia el árbol. Ahora que ustedes entren a estudiar a la ENA, pues van a ser, digamos, antropólogos, historiadores, arqueólogos en potencia. Todavía no habrán concluido sus estudios, pero en potencia ya lo son. Y cuando se gradúen, lo serán en acto. Esa es un poco esta idea. Y va de la mano de lo que les comentaba del primer motor, también las nociones de sustancia y accidente. Si existe algo que es inmutable y que es el fundamento de todas las cosas, eso es algo, esa es, digamos, la esencia, la sustancia del universo, ¿no? El arge de la physis, recuperando este lenguaje de los presocráticos. Pero para explicar todas las cosas que se desprenden y varían y que no son iguales, apela Aristóteles a la noción de accidente. Que, digamos, para entenderlo en términos simples, podríamos sustituirlo por contingencias. Pero, digamos, todas estas explicaciones, Aristóteles no van a estar desvinculadas de cuestiones de política, de cuestiones de ética. Quizá uno de los primeros tratados de política y de los mejores tratados de la antigüedad es el de política de Aristóteles, que en realidad Aristóteles no les dio ese nombre, ¿eh? Quien les dio ese nombre fue después, ahorita no recuerdo el nombre del bibliotecólogo, pero fue de acuerdo a cómo agruparon, me parece que fue en la Biblioteca de Alejandría, las obras de Aristóteles, y les fueron asignando por materias, ¿no? Pero bueno, él no puso política, él no puso metafísica, él no puso lógica, nada más como dato curioso. Y en la cuestión de la ética, Aristóteles, él abogaba o él propugnaba por un justo medio, ¿no? Él decía que solo a través del justo medio el ser humano alcanzaría la felicidad, que ese era su propósito en la vida. Y pónganse a pensar un poco en términos de su vida cotidiana cuando han tenido un problema. Todavía solemos apelar a esta noción del justo medio, ¿no? Decimos, bueno, no sé, cuando alguien te hace una grosería, dices, bueno, tampoco me voy a poner en un plan de amenazarlo, de que lo voy a golpear a la persona, pero bueno, tampoco me voy a dejar, ¿no? Tengo que situarme en un punto medio. Y así, bueno, cuando se habla, ¿no? De ni todo con exceso, pero tampoco poquito, ¿no? Ahí vemos la idea del justo medio hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que decía Aristóteles es que aquella persona que desea ser feliz, digamos, en esta línea del justo medio, debía cultivar las virtudes intelectuales, que serían la ciencia, la intuición y la sabiduría, pero porque a través de ellas le permitiría también cultivar las virtudes éticas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Por qué están relacionadas? Porque bueno, si alguien es sabio, es lo que suponía Aristóteles, pues va a aprender a distinguir una situación, a discernir en ella, a reconocer cuáles son los extremos y situarse en medio, ¿no? Ser prudente, velar por la justicia, tener templanza. Estas virtudes requieren sabiduría, saber reconocer el entorno y las circunstancias, ¿no? Entonces,
vemos que para Aristóteles no estaban desvinculadas las reflexiones, digamos, del universo, de las cuestiones más cotidianas, ¿no? Y esto creo que queda más claro cuando entramos al periodo helenístico. Aquí tenemos una imagen de Aristóteles. Y les digo que queda más claro porque en la guía lo mencionan, pero quizá también en sus clases de historia de la preparatoria, del bachillerato, escucharon hablar de un tal Alejandro Magno, que tuvo de hecho por maestro a Aristóteles. Y es curioso, ¿no? Porque incluso hasta el día de hoy vemos que los políticos de distinto tipo y de distinta tendencia ideológica siempre tienen asesores, ¿no? Siempre tienen maestros en términos ideológicos. Incluso, bueno, yo, aquí es un paréntesis, yo por ejemplo nunca comparto esta idea cuando se habla, ¿no? De que los gobernantes son idiotas, ¿no? Cuando hacen cosas que a nuestro juicio están mal, decimos es que son idiotas. Bueno, en realidad creo que eso no es tan exacto, ¿no? Porque sí tienen referentes intelectuales, ideológicos, y podemos no estar de acuerdo y con justa razón, ¿no? En algunos. Pero al final hay una preparación que tienen, ¿no? Claro, a veces esa preparación pues termina sirviendo para otras cosas, ¿no? Pero vemos aquí que Alejandro Magno era alguien que tuvo de maestro Aristóteles, y Alejandro Magno es reconocido por justo la expansión cultural que generó en el Mediterráneo. Primero en la Grecia, porque recordemos que en el siglo V hubo una guerra, que como les comentaba, de la Liga de Esparta y la Liga de Atenas, y Alejandro Magno es quien va a unificarlos, a los griegos. Pero no solo a los griegos, como podemos ver en este mapa. O sea, aquí vemos toda la ruta que siguió. De Grecia se pasó a Macedonia, pues a Asia Menor, después a, bueno, a lo que después sería Jerusalén, a la zona de África del Norte, Egipto. Después de ahí se pasó a la zona de Mesopotamia, a la zona del Imperio Persa, y aquí llegando a los bordes de la India. Esto es importante porque el pensamiento filosófico nunca va a estar descarnado de los procesos culturales, políticos y económicos, ¿no? Eso me gustaría dejarlo muy, muy claro, y que esa ya se la lleven, ¿no? Al final la filosofía no se da en un terreno de las meras ideas, sino siempre está relacionada con procesos concretos. Y aquí lo vemos, no solo en el sentido de que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, sino que todas las ideas de los griegos fueron también difundidas a la par de todas las conquistas de Alejandro Magno. Y esto va a ser muy, muy, muy importante porque entrando ya, digamos, más hacia el siglo I, bueno, un poco antes, surge el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, desde el siglo II antes de Cristo ya es con mayor fuerza, como pueden ver ahorita en estos mapas de conquistas. Y de hecho ellos van a ser los que van a quitarle el lugar a toda la expansión de Alejandro Magno, porque cuando muere Alejandro Magno quedan dos generales, ¿no? Los Seleucidas y los Ptolomeos. Y después ellos van a ser derrotados por el Imperio Romano. Aquí vemos en este mapa de la izquierda más o menos cómo fue la expansión del Imperio Romano. Vemos que aquí de rosa, pues nada más era la parte de Italia, el sur de España, ¿no? Más o menos.
pero después ya en el siglo III se van a ir agregando estos, de color verdecito clarito. Después vemos que se agregan otros, ya en el siglo I antes de Cristo, llegan hasta la zona de Judea, Siria, que recordemos que era la zona que tenía Alejandro Magno. Y bueno, finalmente ya para el siglo II, que es cuando ya se tiene, ya después de Cristo, es cuando se detiene la expansión del Imperio Romano, pues abarcaron toda Europa occidental, el norte de África, Asia Menor, Mesopotamia, es decir, fue un territorio muy grande el que logró el Imperio Romano, y por consecuencia las ideas griegas que fueron difundidas por Alejandro Magno primero, pues ahora van a ser más difundidas por el Imperio Romano. Entonces aquí a la derecha tenemos que cómo estaba el gobierno, digo, el Imperio Romano en extensión tras el gobierno de Augusto, y por eso se habla de una cultura grecolatina. Seguro han escuchado la expresión, tiene que ver con esto, que quizá, y de hecho se habla, es como una frase común, más o menos precisa, decir que los romanos conquistaron políticamente, pero que los griegos conquistaron en términos ideológicos la zona del Imperio Romano, ¿no? Porque todas las ideas de los griegos van a ser difundidas, claro, se van a mezclar con los distintos pueblos que iban conquistando los romanos. Y justo uno de los imperios, digo, uno de los pueblos que conquistó el Imperio Romano van a ser el judío. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, no. Ok. Pues como les decía, los romanos van a conquistar esta zona. Se las muestro aquí en el mapa. ¿Dónde está? Aquí Judea. Toda esta zona que era de los judíos, y de ahí va a surgir el cristianismo. En la guía le dan como un peso, me parece un poco secundario, al surgimiento del cristianismo, pero en mi opinión es fundamental, ¿no? Porque no podemos entender el mundo moderno, ni la Edad Media, ni la Antigüedad tardía, si no entendemos que surgió algo que fue disruptivo en muchos sentidos, ¿no? Les comentaba que uno de los personajes más famosos de la antigüedad es Sócrates, pues el otro es Jesús, y quizá en un poco de menor medida Pablo. Jesús es un judío que nace en el siglo, bueno, en realidad se cree que nació en el año 4 antes de Cristo. O sea, parece que ahí las fechas están mal. Obviamente es un personaje muy antiguo, del cual no tenemos certeza al 100% de que haya existido. Sin embargo, muchos historiadores consideran que, en el sentido de que nació un hombre llamado Jesús, es probable, muy probable, y que generó un movimiento muy importante al interior del Imperio Romano y del judaísmo. Y a grandes rasgos, pues fue alguien que se opuso a las ideas religiosas de los judíos, pero también a las ideas religiosas del Imperio Romano, e incluso habría que decir que políticas. Hay un libro muy bueno de un historiador que se llama Larry W. Hurtado, y el libro se llama Destructor de Dioses. Y entonces ahí muestra cómo en el siglo I, ya posterior a la muerte de Jesús, el cristianismo siempre fue leído como un movimiento para el Imperio Romano, como un movimiento político. Recordemos que en la antigüedad no existía esta separación de religión y Estado por lados distintos, ¿no? Eso, pues nosotros en México pues tenemos el legado juarista, ¿no? Que es quien propugnó por esta separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Y en la modernidad, en la Ilustración, finales del siglo XVIII y ya en el siglo XIX, en teoría se establece esta decisión.
Yo soy muy, bueno, yo cuestiono mucho esa idea, pero bueno, eso no interesa. Lo fundamental es que en la antigüedad no existía claramente esa separación. O sea, lo político era religioso, lo religioso era político. El emperador era considerado un dios en el Imperio Romano. La propia entidad del Imperio Romano era considerada un dios. Los templos del Panteón Romano tenían toda una economía que servía para que el Estado romano tuviera recursos. Había un pago de impuestos, de sacrificios, de ofrendas. Entonces, cuando surge el cristianismo, al interior del judaísmo, empieza a poner en duda todo eso. ¿Por qué? Porque está esta idea de que todos son iguales ante los ojos de Dios, ¿no? De hecho, la muerte de Jesús, si recordamos, según lo que narran los evangelios y algunos historiadores romanos del siglo I y II, pues al parecer murió en una cruz. Y la cruz no era el castigo de gente que se considerara religiosamente distinta. Los judíos, de hecho, eran un pueblo que mantenía sus creencias, de los pocos que mantuvieron sus creencias, porque los romanos eran muy tolerantes a distintas creencias y solo pedían que participaran de sus ritos, el pago de impuestos, y como les decía, eso estaba relacionado con el culto, y adoraban a los dioses, pero mientras se respetara eso, los romanos permitían mucha autonomía a los pueblos en términos de sus creencias y ritos. Los judíos era una excepción, pero en el caso del cristianismo, Jesús también fue una excepción con respecto a los judíos, porque él sí puso en cuestión nociones que para el Imperio Romano eran fundamentales, ¿no? Si el dios romano que asumía para sí mismo, digo, el emperador romano que asumía para sí mismo el título de hijo de Dios, de repente se le empieza a decir a un esclavo también, tú eres hijo de Dios, pues implícitamente lo que está de fondo es que el emperador y el esclavo eran lo mismo, ¿no? Y les puse esta imagen que es muy representativa del cristianismo, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y se las puse porque probablemente históricamente no sucedió, pero es muy simbólica en el sentido de que quienes entraban así eran los generales romanos después de haber logrado una conquista, que como vimos en el mapa, pues fueron muchísimas. Ellos llegaban, obviamente, no en burro, llegaban en caballo, ¿no? Que era el animal de guerra. Y aquí vemos como una inversión de alguien que no llega conquistando, de alguien que llega en un animal de carga. Entonces, esa inversión de los parámetros políticos, antropológicos, caló muy hondo. Caló muy hondo, muere Jesús, sus seguidores impulsan un movimiento y el más representativo de ellos va a ser Pablo, ¿no? Que él es famoso porque justo las creencias en torno a la figura de Jesús las lleva más allá del horizonte judío. Él hablaba de llevarle a los gentiles el mensaje de Jesús, ¿no? Por gentiles se refiere a todos aquellos que no eran judíos. Entonces, Pablo de hecho era de una ciudad que se llamaba Tarso, y era una ciudad importante porque era un centro cultural bárbaro, porque ahí se recibían muchas mercancías, muchos intelectuales de aquella época llegaban, y entonces, como hemos visto, con el caso de Platón, pues estar en estas urbes culturales era fundamental para lograr la expansión de doctrinas, ¿no? En este caso del cristianismo. Por eso es importante Pablo. El cristianismo va a seguir calando, hasta que finalmente deja de volverse una religión perseguida y se vuelve la religión del Imperio Romano, ¿no? Con Constantino. Finalmente el Imperio Romano va a caer, la parte de Occidente, en el 476, y ya la parte oriental, que sería Bizancio, cae hasta el 1453.
Pero antes de la caída del Imperio de Occidente, hay que ver a un pensador fundamental, que es San Agustín. San Agustín nace en el 354, muere en el 430, y él es uno de los que pone las bases filosóficas de la cristiandad. Incluso si ustedes le preguntan a algún párroco la importancia de San Agustín en el cristianismo, les va a decir que es decisiva. ¿Por qué? Y aquí vamos a retomar lo que estábamos viendo de los griegos. Porque San Agustín va a retomar el pensamiento filosófico platónico y lo va a introducir, digamos, con mayor coherencia a las creencias cristianas. Él las va a amalgamar. Ya desde un poco antes, como les comentaba, están los que se denominan los filósofos o padres de la iglesia, que estaban haciendo esta mezcla. Porque claro, si recordamos con Pablo, estaba dando la expansión del cristianismo en un contexto que ya no era judío. Pues, ¿cómo haces esa expansión? Pues empezando a hablarle a la gente en sus propios términos, en su propio lenguaje. ¿Cuál era? El lenguaje de la filosofía griega. Porque de hecho el cristianismo empezó a ser atacado desde ahí, con nociones griegas, con conceptos griegos. Entonces, los cristianos, la única manera en la que encontraron para ir contestando era con lenguaje griego, filosofía griega. Y entonces San Agustín recoge todas estas creencias, todas estas ideas y las sistematiza. Agustín tiene tratados gigantescos de un montón de temas, sobre la libertad, sobre el pecado, sobre la Trinidad, sobre el alma. Él va a montar las bases, digo yo, filosóficas de la cristiandad, porque él va a dar una comprensión de que el ser humano está conformado por alma y cuerpo, que es la misma idea que encontramos en Platón, y no así en el judaísmo. Aquí como breviario cultural y para que vean más claro el contraste, los judíos no existe la idea del alma, existe la idea de la carne. Entonces para ellos no tiene sentido hablar de un dualismo antropológico. Eso ya es de los griegos y después del cristianismo a partir del siglo del segundo en adelante. Eso es importante porque en el judaísmo no hay un desprecio del cuerpo. Al contrario, por ejemplo, en la sangre, según la Biblia hebrea, se cree, ¿no?, que reside la vida. Y las descripciones que se suelen hacer del ser humano son descripciones que proceden hablando de los órganos, ¿no? Pero en el caso de los griegos, sí hay alma y cuerpo. Y San Agustín va a establecer que hay alma y cuerpo. Y si hay alma y cuerpo, va a haber un conflicto entre estos dos planos. Por un lado, el cuerpo que se deja llevar por las pasiones de la carne, por los vicios, ¿no? De hecho, Agustín tenía ahí un pasado que era medio vicioso. Él lo narra en su libro de las Confesiones como con un poco de culpa. Que bueno, que conoce el cristianismo, se convierte, se vuelve obispo de Hipona, y que justo la manera de constreñir todos esos vicios y esas sensaciones del cuerpo es a través de un cultivo del alma, que a través de la razón está en contacto con Dios, ¿no? Y entonces él va a establecer eso, pero además también es importante, él va a establecer una temporalidad, una comprensión de la temporalidad distinta. En el caso de los griegos, el tiempo era cíclico. Piensen en lo que les hablaba de Sócrates y Platón con respecto al nacimiento de una persona y que su aprendizaje sería recordar. Prácticamente en cada nueva vida estaríamos recordando, ¿no? Eso implica un ciclo. Piensen en sociedades agrícolas.
pues obviamente su temporalidad va de acuerdo a las estaciones del año, ¿no? Pues en el caso de San Agustín, él va a introducir, bueno, no él, ¿no? Él, digamos, él va a sistematizarlo, él lo va a expresar con mayor claridad, algo que ya estaba en el ambiente, porque no es que Agustín se lo haya inventado, que es una noción lineal del tiempo y que es hasta el día de hoy la que nosotros tenemos. Como esta idea de ir de menos a más, ¿no? De hecho, así se evalúa un poco los aportes de los filósofos griegos, ¿no? De bueno, sí, fueron grandes aportes, pero ellos todavía no tenían toda la revelación de Dios. Eso llegó hasta con el cristianismo, y todos caminamos hacia la perfección. Justo eso lo plasma en su libro de la ciudad de Dios, que a grandes rasgos es una explicación de cómo hay un plano terrenal y un plano espiritual mezclados, que le va a llamar la iglesia, y que justo de lo que se trataría es que se vayan posicionando de una manera más fehaciente el plano de la iglesia y que el otro plano vaya disminuyendo su influencia, ¿no? Que al final nunca lo logra. Pero lo fundamental es que en la ciudad de Dios se explica el origen del cristianismo como eso que era una meta de la historia hasta, en el caso de la antigüedad, pero que posteriormente, recordemos que en las creencias cristianas, el nacimiento de Jesús no es todo, va a haber una segunda venida, y entonces hacia allá es donde apunta toda la historia humana. Si se ponen a pensarlo, esa manera de concebir el tiempo lineal, pues es la que está de alguna manera implícita en nuestra división de pasado, presente y futuro, pero también en estas ideas ya más modernas del progreso, ¿no? Vamos a verla con más detalle, pero piénsenlo, el progreso que implica una especie de gradualidad, de menos a más. Y justo eso, cuando ustedes estén ya en sus clases de antropología, van a ver que algunas escuelas antropológicas, históricas, así explicaban las cosas, ¿no? De menos a más. Bien. San Agustín es, de alguna manera entonces, el filósofo del fin de la antigüedad y comienzos de la Edad Media. ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí tenemos a Agustín. ¿Alguna duda? Perdón, Ujú. a San Agustín lo podremos considerar como el primer filósofo teólogo de la Edad Media o nada más nos enfocamos más, no sé, Santo Tomás se supone que es el máximo representante, pero San Agustín sí lo podremos considerar como el primer teólogo o filósofo. Yo ahí diría dos cosas. Sí y no. O sea, sí en el sentido, bueno, pero empieza por el no. No en el sentido de que al final, como les comentaba, vemos que Platón también hizo teología. Aristóteles, cuando les hablaba del primer motor, hizo también teología. De hecho, de ahí es donde van a, y él hablaba de una entidad, ¿no? En el caso de Aristóteles. Y de hecho muchos teólogos, filósofos cristianos van a estar diciendo que ya los griegos habían intuido la existencia de Dios y se referían específicamente al caso de Aristóteles, pero todavía no recibían la revelación por completo, ¿no? Entonces, yo diría que por lo menos hasta la modernidad, todo filósofo es teólogo. No están separados esos planos. Lo que sí es cierto es que Agustín ya va a sentar las bases de la comprensión medieval del ser humano. En eso sí estaría yo de acuerdo. No sé si te contesté tu pregunta. ¿Quedó claro? Ok, gracias. Y ahora justo llegamos a la cuestión de Tomás de Aquino. En realidad esto es una visión muy esquemática del pensamiento medieval. O sea, el pensamiento medieval tiene muchísimas discusiones que incluso en la Facultad de Filosofía no vemos porque tenemos como este manto
de que pues ahí se discutían puras cosas de Dios, puras cosas teológicas, y pues vemos a San Agustín, después vemos a Tomás de Aquino, ahí de repente vemos algún otro de la Edad Media, y nos la brincamos, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar, son cerca de 1000 años de pensamiento, ¿no? Que a veces con esta idea errada de creer que la Edad Media fue una época de obscurantismo, creemos que no hubo pensamiento, y bueno, en realidad es que no fue una época de obscurantismo, se seguía cultivando el conocimiento, se crearon las universidades, ya eh, en la segunda parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media, pero en los monasterios, los monjes seguían cultivando el pensamiento. Es cierto que ya no había una entidad gigantesca como el Imperio Romano, alrededor de la cual se aglutinaban todos los conocimientos y por eso se podían difundir de una manera más fácil. Pero lo cierto es que el conocimiento se siguió cultivando, ¿no? También es cierto, y eso hay que mencionarlo, que la Edad Media solo compete a la parte occidental de Europa. Recordemos que en la parte del Imperio Romano de Occidente cae en el 476, pero la parte oriental cae hasta 1453, y ahí se seguía cultivando el pensamiento, en una tradición ya distinta tanto teológica como filosófica, ¿no? Porque ahí se va a establecer la Iglesia Ortodoxa, que hasta el día de hoy existe y que es distinta a la apostólica romana, pero todavía más al oriente, pues vamos a tener la cultura islámica, ¿no? Que en el siglo VII va a tomar fuerza y se va a establecer como uno de los más grandes imperios, con muchísima relevancia filosófica, política, económica, o sea, por encima de todo Occidente, de la Europa occidental, pero incluso ellos van a estar trabajando a la filosofía. Aristóteles, sobre todo, hay Averroes, Avicena, son filósofos árabes que van a hacer comentarios de Aristóteles desde la cultura islámica. ¿Y por qué les digo eso? Porque justo alguien como Tomás de Aquino, que viene en el siglo XIII, va también a alimentarse mucho de ese tipo de comentarios que se habían hecho en el Islam, o bueno, en la cultura islámica, de Aristóteles. ¿Por qué? Porque si recordamos con San Agustín, el filósofo que va a quedar como estrella de la antigüedad, va a ser Platón. Así va a ser durante muchos años, hasta que surge la escolástica medieval, gracias a que se tienen estas traducciones de los textos aristotélicos, porque recordemos que cuando cae el Imperio Romano, muchos textos se pierden, y no porque los cristianos los hayan quemado, que es luego lo que se dice, ¿no? Que sí hubo quemas, eso tampoco lo vamos a negar, pero también recordemos que los bárbaros invaden el Imperio Romano de Occidente y ellos queman muchísimos lugares. Y se pierden muchos textos o se quedan en los conventos, pero como ya está desconectado toda la Europa occidental, pues ya no es tan fácil que circulen. Bueno, con los textos árabes hay una reinterpretación de Aristóteles y justo Tomás de Aquino va a insistir en que la filosofía y la teología van de la mano, no se pueden separar. Digamos, la filosofía da respuestas racionales, mientras que la teología da respuestas teológicas, pero se complementan. Y él va a ser el autor de una obra muy importante, que es la Suma Teológica, que si un día tienen oportunidad de abrir una Suma Teológica, en internet debe estar los PDFs de los tomos, porque son varios, son como 3000 páginas de esa obra, pues es grande. Se tratan como asuntos o preguntas en cada una, son distintos números, y se tratan distintos asuntos y se les va dando como distintas respuestas, ¿no? Esa es un poco la lógica de la Suma Teológica. Pero lo fundamental de Tomás de Aquino es que le va a dar las pruebas de la existencia de Dios, según la razón. Ahí es curioso porque
o sea, ya si uno se pone a analizarlas con más detalle, pues uno encuentra que tienen fallas, ¿no? Por ejemplo, una de las pruebas muy aristotélica era que si todo está en movimiento, tiene que haber algo que ponga a echar en movimiento todas las cosas, ¿no? Entonces eso sería una prueba de que hay algo que es responsable de echar a andar todas las cosas, ¿no? Y según Tomás de Aquino, bueno, esa es una vía para demostrar la existencia de Dios. Otra, que es muy parecida, es que si todo tiene una causa, tiene que haber una causa primera. Nuevamente es un argumento muy aristotélico. ¿Cuál es esa causa? Pues sería Dios. Otra, que, si, que todo debe tener una finalidad. Todo se dirige hacia algo. Aquí recordemos un poco esta idea de San Agustín de la linealidad del tiempo. Todo va hacia algo, todo tiene una dirección. Si todo tiene una dirección, tiene una finalidad. ¿Y quién le asignó esa finalidad? ¿No? Esa es otra prueba de Tomás de Aquino. Y por eso Tomás de Aquino va a ser relevante, porque se cree que él monta las bases filosóficas para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Después en la modernidad va a ser muy criticado las pruebas de la existencia de Dios, de Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, después entramos en eso. Lo que sí va a ser fundamental es que para Tomás de Aquino, entonces, el intelecto es el que nos permite acceder al conocimiento y también a la belleza, pero también va a empezar a hablarse de la relación del Estado y la Iglesia. Recordemos que ya para esta época la Iglesia ya tomó muchísima fuerza, ya es una entidad que no formalmente, porque eso va a ser hasta el siglo XX, pero sí ya de facto tiene su propio territorio, ¿no? Y entonces se van a empezar a ver disputas teológicas y filosóficas de si el Estado debe subordinarse a la Iglesia o si la Iglesia debe subordinarse al Estado y cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa relación? Aquí habría que decir que hubo muchísimos teólogos que si uno los lee, tienen posiciones, la verdad, que nosotros hasta el día de hoy suscribiríamos, ¿eh? O sea, en el sentido de que se hablaba de que la iglesia no podía estar por encima del Estado, pero también de que si el monarca recordemos que aquí en esta época está dividida en feudos, eh, la, o reinos pequeños, la Europa occidental, si el monarca era un tirano, se le debía destituir. O sea, ese tipo de cosas se planteaban en el pensamiento medieval. Entonces no es tan vertical y oscuro como a veces se nos hacen creer en ciertas versiones de la historia poco sustentadas, sino que también había discusión, también había críticas. Había, por ejemplo, los franciscanos surgen en esta época y ellos van a hacer pues un movimiento de renovación de la iglesia y de crítica abierta, ¿no? A excesos de la iglesia que, bueno, el día de hoy incluso se siguen señalando, ¿no? Aquí lo tenemos a Tomás de Aquino. Bueno, otro... Tengo una pregunta de Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Ay, a lo mejor es muy tonta, pero él no se podría considerar hereje o no sé cómo sería por escribir el Tratado de la Piedra Filosofal. De la piedra filosofal, él escribió. Yo sé, fíjate que no. O sea, yo las ideas que conozco acerca de la piedra filosofal tienen que ver con la alquimia, que sí surge en la Edad Media, justo más en la Baja Edad Media, que de hecho es una confluencia de tradiciones, pues sí, un poco cristianas, griegas, pero también mesopotámicas, persas, egipcias sobre todo, principalmente egipcias. Pero yo no tenía el dato de que él escribió un tratado sobre la piedra filosofal. O sea, ¿cuál es tu fuente o dónde habías leído eso? Yo la verdad no lo sabía. Ah, pues el PDF. ¿El qué, perdón? El PDF que encontré investigando en todas estas cosas. Hay Ajá. un PDF que se
titula así el Tratado de Santo Tomás de Aquino sobre la piedra filosofal. Ah, mira, yo no sabía que tenía ese, pero, o sea, no me extrañaría, porque te digo que sí, en esta época es cuando surgen todas estas ideas. Pero relacionado con lo que mencionas de que era hereje, pues es que es lo que les comentaba, en realidad había mucha pluralidad de perspectivas. Sí, digamos, había ciertos temas bastante álgidos que no se tocaban, pero en realidad había muchas discusiones y también depende del momento de la iglesia, ¿no? Porque si vemos la Edad Media como algo homogéneo, pues estamos mal, porque no todos los papas fueron igual, en todos los momentos la iglesia tuvo tanto poder. Por ejemplo, en el siglo XIV, ahí les paso el dato curioso, hubo algo que se llamó el papado de Aviñón. Entonces el papado se traslada a Francia, se subordina al Estado y se hace ahí un desbarajuste entre todos y hasta llega a haber 3 papas a la vez. Y todos, claro, decían que ellos decían, yo soy el verdadero papa, yo soy el verdadero papa, yo soy el verdadero papa, ¿no? Entonces había pluralidad. Y además eran discusiones que se podían considerar académicas, ¿no? O en el plano de la universidad. Y entonces no había tanto problema de la herejía. La herejía más bien venía cuando cierto tipo de creencias llegaban a la cultura popular. Ahí sí podía darse esas acusaciones de herejía. No sé si te Vale, contesté tu sí, pregunta. gracias. ¿Sí? Ujú. Bien, pues ahora pasamos a otro filósofo importante que se llama Juan Duns Scoto. Él también en esta misma línea de Aristóteles pues trataba de demostrar la existencia de Dios a partir de la lógica. O sea, vean que eran gente que estaba formada y que recurría a los conocimientos de la antigüedad sin ningún problema, ¿no? Y para él los seres están constituidos por esencias, ¿no? Que en realidad es un lenguaje muy aristotélico. Acuérdense esta idea de la substancia y el accidente, del acto y la potencia, pero él enfatizaba la comprensión del ser humano desde la voluntad, ¿no? Como con unas reflexiones más de carácter ético. Y bueno, esos son de los que habla la guía, ¿no? Podríamos también mencionar, por ejemplo, a Anselmo de Canterbury, otro filósofo, aquí no lo puse en la diapositiva, pero él también fue famoso por haber postulado una prueba de la existencia de Dios. Y la prueba a grandes rasgos consiste en que decía Anselmo, el ser humano es un ser imperfecto. Entonces, ¿cómo es posible que un ser imperfecto tenga la imagen de un ser perfecto como Dios? Porque un ser imperfecto, por su imperfección, no podría imaginar un ser perfecto. Es lo que decía Anselmo. Entonces, continuaba, pues es porque ese ser perfecto le introyectó la idea del ser perfecto al ser imperfecto, en este caso al ser humano, ¿no? Entonces decía, toda persona, al tener la imagen de un ser perfecto, es porque Dios se la inoculó y eso significa que Dios existe, ¿no? Ese era otro tipo de discusión que vimos en Aristóteles, de alguna manera en Duns Scoto, pero bueno, también está Anselmo, ¿no? De Canterbury, ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. En tu presentación, Ajá. lo de decadencia de la escolástica, ¿por qué Renacimiento y Reforma? Ah, justo ahí vamos. Bueno, esta sesión justo vamos a terminar con la Edad Media, pero me parece que para poder terminar con la Edad Media hay que hablar de 2 periodos que en realidad son periodos de transición. A mí me parece que es más correcto hablarlos como periodos de transición, ¿no? Porque no es como que un día la gente se haya despertado y diga, ya no estamos en la Edad Media, estamos en la Edad Moderna. Recordemos que estas son clasificaciones que han hecho los historiadores
respecto a características que consideraban que tenían cada uno de los periodos. Pero bueno, son al final clasificaciones artificiales, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, historiadores que terminan en la Edad Media hasta el siglo XVIII, XIX, por ejemplo, Jacques Le Goff la termina. En algunos textos dice que a finales del siglo XVIII, en otros que en el siglo XIX. O la más tradicional, pues es que acaba en el siglo XVI, ¿no? Algunos dicen que con la caída de Bizancio, otros dicen que con la conquista de América, otros que con su descubrimiento, otros que con la reforma. Entonces vemos que no es tan claro. Sin embargo, ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Yo iba a decir algo. En la guía, bueno, hablando de todos los diferentes siglos en los que se dice que terminó la Edad Media, yo recuerdo que en la guía menciona que terminó con el descubrimiento. Bueno, se toma como término cuando se descubrió América o se conquistó América, ¿no? Entonces, para efectos del examen tomamos como referencia eso, ¿no? Sí, claro. Ustedes lo que van a tener que responder en el examen es lo que dice la guía. Ajá. Totalmente. Sí, aquí yo nada más, pues trato bueno, me parece que ayuda a comprender justo el tránsito de la Edad Media, pero sí, al final ustedes en el examen contesten lo que dice la guía, y si yo les dije otra cosa, para propósitos del examen, lo de la guía es lo fundamental. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. Y bueno, ahora hablando del Renacimiento y la Reforma, aquí es importante entenderlo como dos procesos en conjunto, porque el Renacimiento, de hecho el Renacimiento creo que está, si no me recuerdo, sí, el Renacimiento ya aquí se ve un poco. Entonces, ese no lo explico tanto y me concentro más en explicar lo de la Reforma. Pero el Renacimiento va a ser un movimiento, en realidad habría que hablar de renacimientos. Hay un historiador que se llama Peter Burke, que él habla de que lo más preciso es hablar de renacimientos porque en términos geográficos y en términos temporales fueron distintos. Se puede ubicar desde principios del siglo XV hasta hasta mediados del siglo XVI. Entonces vemos que ocupa poco más de un siglo los renacimientos. No es lo mismo el Renacimiento en la zona de Italia que el Renacimiento en la zona de Alemania, que en la zona de Francia. Son distintos. Pero en lo que sí coinciden es en un retorno, por decirlo de alguna manera, y de ahí la idea del Renacimiento, que en parte fue promovida por ellos, pero también por los románticos del siglo XIX, de volver a los rasgos de la antigüedad, ¿no? A los ideales de belleza, a los ideales de cómo debía operar la política, a una comprensión del ser humano que fuera revalorizada, porque recordemos que en el cristianismo el cuerpo había sido mal visto por influencia del pensamiento griego, específicamente del platónico, y entonces hay una revaloración de todo eso. También tiene que ver con que se establecen muchas escuelas de traducción, principalmente la de Córdoba. Y entonces, gracias a esa escuela de traducción, se tiene acceso a muchos textos clásicos que no habían sido traducidos al latín, que habían permanecido en griego. La gente no conocía el griego o conocían sus lenguas locales, ni siquiera el latín, porque el latín estaba reservado nada más al clero y a las aristocracias. Entonces, se recupera todo este conocimiento, se empieza a leer a los clásicos nuevamente, y entonces ya no se procede, digamos, a la manera aristotélica que tenía la escolástica, ¿no? Que era muy tradicional, muy del método, muy universitaria. Sino vemos que los pintores, por ejemplo, no se sujetan a ciertos cánones, ¿no? Sino empiezan a explorar otros temas, que justo vemos aquí el ejemplo, ¿no?
estamos discutiendo con Tomás de Aquino pruebas de la existencia de Dios, con Escoto pruebas de la existencia de Dios, pero con el humanismo y el Renacimiento se centra más en la cuestión antropológica. Nuevamente, no es que no se crea en Dios, sino toma protagonismo la figura humana. Pero aquí hay que entenderlo en paralelo también con la cuestión de la imprenta, ¿no? En este momento es cuando surge la imprenta, y obviamente la imprenta permite la difusión de textos de una manera masiva, ¿no? Claro, no a los tirajes que hoy se tienen, pero sí se puede imprimir ya los textos, ya no es copiarlos a mano como se hacía en la Edad Media, y entonces todo el mundo puede ir accediendo a los textos, ¿no? Bueno, todo el mundo con una formación humanista. Esto es importante porque entonces va a venir el movimiento de la Reforma Protestante. No sería tampoco errado, creo yo, decir que después de Sócrates y después de Jesús, uno de los personajes más importantes de la historia es Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él generó un quiebre al interior de la Europa occidental, de la Iglesia Católica, del cristianismo, porque empezó a poner en cuestión algunas creencias, sobre todo prácticas al inicio, que era la venta de indulgencias, y que es por lo que se recuerda que pega aparentemente el 31 de octubre en la iglesia de Wittenberg, en la puerta, las 95 tesis, ¿no? Que si uno las lee, son sobre todo una crítica a ciertas prácticas de los clérigos. Sin embargo, lo que va a ser más importante de Lutero es que él va a insistir mucho en que ya no es necesario un intermediario en la relación del hombre con Dios, que ahora el hombre, a través de su propia lectura de la Biblia y de manera personal, puede aproximarse a Dios, y entonces ya no requiere de una autoridad externa, ¿no? Ese es el caso del catolicismo, ¿no? Que en la Edad Media se requería, en parte también por una cuestión cultural, recordemos, pues no todo el mundo sabía leer, incluso en la época de Lutero la mayoría de la gente no sabía leer, o si leían, pues no necesariamente tenían que tener los conocimientos para leer la Biblia, ¿no? En griego, por ejemplo, o la Vulgata latina. Entonces, lo fundamental aquí es que había un intermediario, y eso va a ponerse en duda con Lutero. Pero entonces fíjense que el énfasis entonces empieza a poner en el individuo, ya no en la comunidad, porque la Iglesia Católica se comprendía como un cuerpo, un conjunto. Y aquí con Lutero vemos que ya el énfasis se pone en el individuo. Y recordemos que también en la época del Renacimiento el énfasis empieza a poner en el ser humano, pero en el individuo también. Pues esto va a ser importante porque